Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva edición del podcast Un sector, una voz que desarrollamos desde Andimac para toda la distribución profesional de material de construcción, cerámica, fontanería y climatización y su ecosistema de proveedores y agentes vinculados. Hoy es un día especial para todos nosotros porque lo que queremos es tratar de rendir un homenaje sincero a las personas y a los empresarios que los días 29 y 30 de octubre de 2024 pues, se vieron afectados por la famosa DANA. Fueron unos días que generaron un enorme impacto en toda la Comunidad Valenciana y, por supuesto, en la zona sur de Valencia, que es la que se vio especialmente afectada, y que además, por casualidades de la vida, también desde Andimac, casualmente y en colaboración con el apoyo de Feria Valencia, estábamos celebrando el congreso que cada 2 años llevamos a cabo, la tarde del 29 de octubre, que es cuando sucedieron los hechos. Por lo tanto, estamos, y todas las personas que estuvieron allí, pues la verdad es que fue el día 30, tratar de salir de Valencia fue duro, y hoy vamos a tratar no de reconstruir aquello que no... los hechos que sucedieron en el Congreso, sino de tratar de tener en primera persona a 4 distribuidores del sector en 2 programas. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Adam de Macoelsa, del GMSI, Macoalge del GMSI, y Juan Manuel Real, como tengo la cabeza hoy, Juan Manuel Real de Confimat, con 2 vivencias diferentes, 2 desembocaduras totalmente distintas, como veremos. Y en primer lugar, pues agradeceros, Juan Manuel y Juan Ramón, la voluntad y el querer contarnos pues, bueno, vuestra experiencia y vuestra vivencia. Así que, Rocío. No, muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, sabemos que no debe ser fácil, ¿no? Por un lado, bueno, pues rememorar todo aquello, porque al final pues vamos a hablar un poco de lo que pasó y de las consecuencias que ha tenido para vuestras empresas, pero al final no dejan de ser historias de vida, ¿no? Detrás de cada nave inundada pues hay mucho trabajo, muchas ilusiones, el trabajo de toda una vida. Entonces, bueno, para empezar, ¿podéis describirnos dónde estabais ese día? ¿Qué fue lo primero que pensasteis que os vino a la mente al daros cuenta de que eso podía estar afectando? Bueno, evidentemente, imagino que la primera preocupación fue sobre las vidas, ¿no? Humanas, pues tanto de familiares como trabajadores, pero también estaban ahí vuestras empresas. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? No sé. Pues nosotros, la verdad es que nosotros ya no estábamos en la empresa, porque nosotros realmente el agua nos llegó ya más tarde de las 8:30 o por ahí. Yo estaba en casa y claro, nosotros ya estábamos en casa viendo. Había llovido mucho esa tarde, sabíamos que el río Magro iba lleno, pero claro, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Sí que es verdad que nosotros estábamos ya estando en casa, nuestras calles ya llevaban agua, no mucha porque yo justamente vivo en una zona un poco inundable, que suele subir algo el nivel de agua, pero poco, no mucho. Pero claro, ya nos dijeron ya a última hora, pues por vecinos, nos dijeron que se había salido el río y nada, a las 8:30 empezó a entrar agua en los sótanos de casa, empezó a subir el nivel de las calles y nada, nosotros en nuestra zona pues sobre el metro y poco, pero claro, es verdad que yo no me imaginaba lo que pasaría en la empresa, porque claro, nuestra zona donde está el almacén es la zona alta de Algemesí. Estamos pegados a la vía y nada, pues yo todo era pensar, qué problema, ¿no? En casa, el agua, los sótanos llenos de agua, barro, pero en el almacén, la verdad, yo tranquilo que no había clientes que me dijeron, oye, Juan Ramón, ¿podemos dejar el coche en vuestra calle o delante del almacén? Sí, sin problema, porque si se inunda allí, el problema es gordo en otra parte del pueblo. Que costumbre, tengo entendido, porque mi mujer tiene familia en el GMSI y que es costumbre cuando hay
situaciones de posibles lluvias, sacar los vehículos y dejarlos en... Exacto, los suelen llevar a las zonas, a Sí. la zona pegado a la vía, que es la zona alta de Algemesí. Pero, claro, lo que decimos, nadie imaginaba Nadie lo que iba a imagina. pasar. Sí, sí. Pero, Y Juan Manuel, no sé. Yo en primer lugar es agradecer a Andy Mac la celebración del Congreso, porque yo alguna vez se lo he comentado a Sebastián. Yo estoy vivo gracias a Andy Mac, Al Congreso. porque justamente ese día yo estaba en el Congreso de Andy Mac. El día de antes, a la hora que pasó todo, yo estaba en la empresa que me suelo quedar solo en Picaña, y ese día hubiera estado en Picaña solo y se hubiera ido la luz y hubiera bajado a intentar dar la luz. De hecho, pues yo luego soñé que me encontraba allí solo, bajaba y que el agua me engullía y me moría. Es decir, que yo realmente soy afortunado gracias a Andy Mac y estoy vivo gracias a eso. Es decir, no me cabe duda. Entonces, en ese sentido, estoy contento y agradecido, y lo estaré siempre a Andy Mac. A mí me sorprendió estando en el Congreso, como he dicho, y lo que me llamó la atención fue cuando llegué a Feria Valencia. Teníamos primero reunión de la Junta Directiva, entonces me encontré con Víctor Manao y me dijo: oye, ¿habéis visto que han dado alerta roja en Valencia por fuertes lluvias de la MT, que dice que puede llover entre 150 y 180 litros por metro cuadrado? Entonces yo hice el comentario: hombre, aquí en Valencia tenemos el nuevo cauce del Turia, y lo que en otras zonas de España ese tipo de lluvias es un problema, aquí en Valencia, pues mientras no se superen los 200 litros por metro cuadrado, o incluso yo le dije más, hasta 300, pues no debe haber mayores problemas. El problema fue que evidentemente no cayeron ni 150 ni 180 litros por metro cuadrado. Ojalá hubiera sido eso, no estaríamos aquí ahora hablando. Claro. Hubo puntos como Turís que llegaron casi a 800 litros por metro cuadrado. Es decir, lo que habitualmente llueve en 2 años, cayó en un solo día. Medio. Es decir, que eso fue una auténtica locura. Es decir, para que nos hagamos aquí tenemos cargo de la magnitud de lo sucedido, que es un poco lo que decía Juan Ramón. Es decir, esto no es algo que ha podido pasar o que puede ocurrir con fácil en otros sitios. Lo que ocurrió aquí es una dimensión brutal. Es decir, la Rambla del Pollo, que pasa por Picaña, tiene un encauzamiento que permite una circulación de agua de 800 metros cúbicos por segundo. El Ebro en Tortosa, pues según la época del año, pues puede estar entre 200, 300, es decir, que tiene una capacidad importante. Muy grande. Claro. Cuando pasó el problema este de la Dana, que en Picaña hay 5 puentes, solo quedó uno, se los llevó la Dana, se generó una ola de 3 metros. Hubo un tsunami, no del mar hacia adentro, sino de dentro hacia el mar. En la montaña, claro, porque toda el agua se concentró arriba. Un tsunami. Y los ingenieros de caminos estiman que por allí llegó entre 3.500 y 4.000 metros cúbicos por segundo. Muchas veces el cauce del Ebro. Sí, 10 veces el cauce 10 del veces. Ebro. 10 veces. Claro, La magnitud es algo inabarcable. De hecho, en el Patricova valenciano, que ya se hablaba de zonas inundables, pues hablaba de unos 22 municipios, y la realidad es que se llegaron a inundar más de 100. Entonces, para darnos una idea de magnitud de lo que es, estamos ante un hecho y además, recuerdo increíble. que estábamos, es verdad que estamos en un espacio afortunadamente elevado, porque Feria Valencia está en un espacio elevado, pero que no daba la sensación, Es que allí no estaba lloviendo. No llovía. Allí no estaba Entonces, lloviendo. no estaba lloviendo. Tampoco tenías una sensación de que... Hacía mucho viento, que viento empujaba las nubes hacia la montaña, y entonces ese viento que empujaba las nubes hacia la montaña era un viento húmedo, cargado de humedad, y que retroalimentaba la tormenta, y llegaba a las montañas que circundan Valencia y hacía de pantalla, y iban descargando el agua allí. Eso se produce en nuestra zona por el fenómeno que antes se llamaba gota fría, ahora en lo que es Dana, ¿no? Y es porque el mar Mediterráneo este verano estuvo durante mucho tiempo por encima de 30 grados. Es una barbaridad. Entonces, claro, eso es una bomba hidrológica que puede generar en cualquier momento un fenómeno de este tipo.
Ya anteriormente hubo algo parecido, no de tanta magnitud, pero en Orihuela, en el año 2019, allí entonces se hablaba de volúmenes de caudal de desbordamiento de en torno a 1.200, 1.500 metros cúbicos por segundo en Orihuela. Y lo triste es que después de 5 años pues no se ha hecho ninguna obra de las que se prometieron en Orihuela para encauzamiento del río. Y luego veremos, pero esta obra también, la obra del encauzamiento del Barranco del Pollo estaba prevista. Y del Magro estaba previsto desde el año 2012, o sea y aprobado, y porque todos los informes técnicos decían que podía ser, pero no se sabía cuándo. Se va dejando como Se no van dejando, prioritario, ¿no? Claro, nadie se imagina lo que pasó. No, sí, llegó a caer. Imaginar estaba y científicamente estaba... Ten en cuenta que en el año 57 en Valencia hubo otra gran riada, que yo no la viví, evidentemente no había nacido, pero hubo una gran riada también en el año 57 en Valencia, y motivo de aquella riada pues fue el hacer el Plan Sur de Valencia, que el Plan Sur de Valencia, para gente que no lo conoce, fue desviar el río Turia, que pasa por la ciudad de Valencia, y sacarlo al exterior y tener un caudal que en origen estaba pensado para hasta 5.000 metros cúbicos por segundo. Lo que pasa es que con el paso de los años el Plan Sur ha llegado a tener, porque ha ido perdiendo capacidad, sobre unos 4.000, y llegó a estar prácticamente a ras el río Turia, en el nuevo cauce. La ciudad de Valencia, si no hubiera estado esa obra hecha, se hubiera inundado, es decir, toda la ciudad. Es decir, eso no nos cabe duda a los valencianos. Entonces, es muy importante el ser conscientes de la necesidad de hacer obras hidráulicas que mitiguen esto. Y además para evitar la degradación de toda la zona sur de Valencia, porque ahora, mientras ese riesgo no se evite, y solo se puede evitar mediante una infraestructura... Sí, pero Sebastián, es un problema. Esto, lo triste es que puede ocurrir, como ha ocurrido ahora en la zona sur, pero puede ocurrir otra vez en Orihuela, puede ocurrir en el barranco de Carraixet, puede ocurrir en Castellón, es decir, puede ocurrir en cualquier zona de nuestro territorio. El arco mediterráneo, sobre todo del Ebro, claro, hacia abajo, es... Yo después del día 29, pues el día 30, ya como os podéis imaginar, no fui al congreso de Andimac, me quedé en casa, intenté entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había pasado. Entonces, una de las cosas que me dio claro investigando todos los sucesos y todas las cosas es que mientras el mar Mediterráneo siga en verano alcanzando temperaturas superiores a los 30 grados, esto volverá a pasar. No sabemos dónde ni cuándo, pero que seguro que va a ocurrir. Entonces, lo que hace falta es una labor muy importante de prevención, tanto a nivel de educar a la gente, de saber qué es lo que hay que hacer en estos casos, por un lado, pero más importante aún, si cabe, es el tema de qué hacemos para hacer obras que permitan mitigar, en la medida de lo posible, una catástrofe de esta magnitud, que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar de nuestra comunidad. Sí, obras y además también limpieza de todo lo que son los cauces para evitar precisamente... Eso que estás diciendo, no lo he dicho, pero evidentemente también es importante, porque si no se limpian los cauces, obviamente lo que hace es un efecto tapón, hace que se acumulen los puentes toda la maleza, y luego hace que el puente desaparezca por la fuerza del agua, y luego la fuerza coge más aún. Arrastra y coge más fuerza. Es como una bola de nieve. Sí, así es. Vamos a ir poniendo, para que las vean quienes están viendo este podcast, imágenes de cómo quedaron vuestros almacenes, ¿no? Pero contadnos de primera mano cuáles fueron los principales daños que sufrieron vuestras empresas. Bueno, nosotros los principales daños fue, pues, claro, allí llegamos al metro 20, en algunos, depende de la zona del almacén, pues era todo lo que había a esa altura, pues herramientas, lo que eran morteros, todo, pues nada, eso todo se perdió. Luego maquinaria, también nos cogió la maquinaria, funcionaron al principio, y tuvimos suerte, claro, nosotros que tenemos otro almacén en una población al lado, en Albalá de la Ribera, y teníamos todos los vehículos allí. Allí es el almacén logístico, entonces allí es donde van a parar todos los vehículos. Entonces, por esa parte tuvimos suerte. Mucha suerte, porque nosotros prácticamente
en unos días estábamos trabajando, ya estábamos pues llevando contenedores, llevando materiales a zonas que les hacía falta, a Mercadona también, que trabajábamos muchos con ellos y claro, tenían 2 o 3 supermercados que los tenían para tirar todo y volver a hacer. Reponer. Y reponer. Entonces, pues nada, simplemente pues fue el tener que quitar todo. Luego, pues en cuanto al consorcio, pues claro, nos dijeron, oye, esto lo tenéis que poner en un sitio porque tiene que pasar el perito y ver lo que tenéis, tal. Entonces tuvimos, no sé, 3 o 4 semanas con todo amontonado en una zona del almacén que justamente es la zona de carga y descarga de los clientes, pero trabajamos algo, pero lo que podíamos. Sí que es verdad que desde el otro almacén nos vino bien, claro. Porque muchos iban allí. Sí que es verdad que tienes 2 puntos de venta. Claro, tenemos 2 puntos. Entonces, pues eso lo notamos. Es más complicado en el caso de Juan Manuel, que además estabas en la zona cero que se denominó y solo con un punto de venta. Sí, nosotros fuimos afortunados en el sentido de que ningún trabajador nuestro tuvo problemas porque afortunadamente cerramos a las 6 de la tarde porque hacemos horario de invierno y entonces pues estaban todos en sus casas, que alguno tuvo que subirse al tejado para poder sobrevivir esa noche, pero afortunadamente digo que no tuvimos ninguna desgracia personal y en ese sentido pues doy gracias a Dios porque eso siempre es lo principal, porque sé que ha habido gente que ha muerto, ¿no?, como consecuencia de la dana. Luego la segunda parte y un reconocimiento a las familiares de los fallecidos, ¿no? Eso por supuesto. Pero luego también el problema que tuvimos nosotros, porque aunque tenemos trabajadores que viven en Picaña y perdieron las casas y lo perdieron todo también, es que nosotros no vivimos en Picaña, sino vivimos en Valencia. Entonces era el poder acceder. Es decir, los primeros días no se podía acceder, luego pudimos acceder andando y algunas fotos donde se ve que después ya son 3 o 4, esas fotos de 3 o 4 días después, las calles había casi unos 30-40 centímetros de barro, no ya agua, barro, solamente para poder acceder, es decir, para que os hagáis una idea, barro ya después de lo que es. Dentro de la nave pues hay zonas que fueron 1,60 m, 1,80 m, otras, evidentemente lo que es la exposición, lo que es el autoservicio, porque nosotros habíamos hecho lo que llaman el modelo gama de negocio, que teníamos almacén, exposición de cerámica y cuartos de baño y autoservicio de material, de herramientas y ferretería para la construcción. Todo lo teníamos en el mismo local, que es el modelo gama de negocio. Entonces todo eso había desaparecido. Es decir, de la noche a la mañana, pues... Porque a ti, además, tú tienes el almacén justo al lado del río del Barranco del Pollo, sí, que hace como un giro con lo cual genera más fuerza. Y tenías, yo recuerdo que me lo dijiste, que esto me dejó loco, ¿no? Como, o sea, con varios contenedores, nosotros con el peso que tiene, y que lo reventó. Tenemos el sello de Andimac de economía circular, de sostenibilidad, y teníamos contenedores fuera de lo que es la nave para el reciclaje de todos los residuos. Pues todos esos que estaban ahí y fuera, y tenemos una puerta para que puedan entrar los camiones de 5 metros por 4 de ancho, es decir, una puerta grande, pues esos fueron al final de la nave. Una cosa... Sí, la presión que tiene que haber para que te mueva con la fuerza, un auténtico tsunami, la fuerza que tuvo eso para... No, pero lo que dices, si estaba en curva, pues hizo como más empuje, ¿no? Sí, no, y además está en hondo. Sebastián y Sandra han estado y lo han visto. Sí. Y tenemos todo allí. Además, acabamos de introducir nuevos lineales de productos químicos con la nueva línea de lo que nos marcaba el Grupo Gama. Es decir, que habíamos hecho una inversión importante y de repente pues no queda nada. Aparte también camiones y carretillas, elevadoras. Es decir, que eso es el... Sí, todo. Todo el negocio. Se para el tiempo en ese momento, sí, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no?, de lo que ha pasado y sobre todo de lo que ha podido pasar, ¿no? De que afortunadamente no sufristeis pérdidas a nivel personal. Y después de eso, el día después. El día después claro, nosotros en casa, nos levantamos en casa y claro, salimos a la calle y
veías a la gente por la calle que no sabía qué había pasado. Claro, los coches amontonados, las calles llenas de barro. Y claro, yo todo era, pues, nada, vamos y empezamos a quitar el barro de casa y me voy a acercar al almacén y voy a coger cepillos, tal. Y todo menos imaginar que ayer podía haber pasado algo. Claro, como cuando de camino allí ibas viendo, y digo, madre mía, esto no es lo que yo pensaba. Y nada, hasta que llegué al almacén vi la calle llena de coches, uno encima de otros. Y nada, abrí la puerta como pude por el barro. Sí que es verdad que nosotros allí teníamos, 5, 6, 7 centímetros de barro, no teníamos más. Y nada, cuando abrí la puerta y vi todo lo que había allí dentro, pues toda la exposición, todos los materiales que tenemos a la altura de 1 metro, pues todo desperdigado por todas las naves. Y digo, madre mía, pues esto es más grave de lo que pensaba. Sí que es verdad que por la zona, nosotros enfrente del almacén, claro, estamos pegados a la vía, tenemos un solar donde teníamos los contenedores de escombro. Pues ese solar y los contenedores habían desaparecido. Se los llevó también los contenedores. Simplemente tenemos un muro que continúa a continuación de nuestra nave, que es de Renfe. Todo lo que había del muro hacia afuera del pueblo, todo eso arrasado. Los contenedores que teníamos los encontramos a 200, 300 metros y claro, todo hasta el solar habían socavones que dices, ¿cómo puede ser que haga esto el agua? Claro, es lo que decimos, nadie se imaginaba que iba a salirse el río. El río se salió por la parte alta del pueblo, pilló justamente también las vías del tren y que hicieron de pantano. Claro. Y por la otra parte hubo zonas de 2 metros y pico. Y entiendo por lo que has dicho que afortunadamente tanto a nivel de trabajadores como de tu entorno personal no hubo ningún tipo de... nada, simplemente, pues, claro, cuando te levantas pues piensas, mis padres, mis tíos, tal, mi hermana, claro, no podías comunicarte con nadie. Claro. Los trabajadores, claro, sabíamos que estaban todos en casa, porque nosotros pues, nos llegan a las 6 de la tarde, también el día anterior se cerró el almacén y nada, sí que llovía mucho, pero nada, aún no estaba el problema del agua. Y nada, pues piensas, ¿dónde estarán? ¿Qué habrá pasado? ¿Estarán todos bien? Y solo piensas, pues nada, cuando salí del almacén digo, voy a cerrar y ya veremos. Y nada, me fui, pues piensas en ir a ver a los familiares. Claro. Y nada, todos bien, la verdad, pero es un mal trago ver cuando sales, la destrucción, la destrucción que hizo. Es difícil de sí, no, es muy difícil, sí. Yo recuerdo pues a José Durá, que lo conocéis del grupo, y pues, de Valencia y demás, pues me contaba también, porque ellos desde la central, al tenerla en una zona que estaba también al lado de la zona cero, pues se movilizaron mucho y me estuvo enseñando imágenes y la verdad es que era, además de lo que has visto en medios de comunicación, ¿no? Un tema espeluznante. Es que entiendo que hay que estar en ese momento para asumir el olor, en todo. Mucha gente lo decía, tienes escenario de guerra total. Cruzabas los puentes sobre el nuevo cauce del río Turia, pasabas de Valencia, que no había pasado nada, Valencia estaba, salvo las pedanías del sur, que se vieron afectadas de la torre, pues salvo eso, pues lo que es el resto de la ciudad no se había afectado para nada, pero cruzabas los puentes y era un escenario dantesco de guerra total, absoluta. Lo ha explicado, los coches, todo. Y lo peor pues también es el hecho de que, lógicamente, en todos los municipios de la zona cero, lo principal en aquellos momentos, después de lo que había sucedido, era intentar buscar a si había algún superviviente y buscar también a los fallecidos. Entonces, esa era la prioridad absoluta. Nosotros, dentro de nuestras modestas posibilidades, pues nuestros trabajadores con buena voluntad pues empezaron a intentar limpiarlo. De hecho, pues tanto de La Sexta como de TV3, pues les entrevistaron allí limpiando, que alguno te pasó el de TV3, ¿vale? Limpiando. Pero claro, eso era una labor titánica. ¿Por qué? Porque
objetivamente, y eso sí que me gustaría poderlo explicar un poquito, se podían haber hecho las cosas de otra manera. Es decir, desde el minuto 1, es decir, ya si se hubiese tenido un sistema de alerta como existe en la cuenca del Ebro, que hubiera permitido alertar de lo que estaba pasando y haber intentado salvar vidas humanas, que evidentemente es lo más importante de todo, eso por un lado, y por otro, que ahora se va a poner ese sistema de alerta en toda la cuenca hidrográfica. Un sistema de alerta que va viendo como por sensores, Eso y es. realmente a 20 kilómetros arriba hay un problema. Correcto, que eso ya existe, la tecnología ya estaba en el Ebro, Claro, pero aquí no claro. sabía, aquí en el Júcar no se había, en la cuenca del Júcar no se había instalado. Eso por ese lado. Aparte de las obras que hemos dicho que se Sí, tenían que sí, haber sí, hecho sí. desde hace muchos años, limpieza de barrancos. Pero es que luego hay otra segunda parte, y no menos importante, y es que, claro, nosotros muchas veces no somos conscientes de las cosas, pero hay que conocerlo y hay que estar en las instituciones. Es decir, la Cámara de Comercio hacía un año nos había llevado a visitar en Bétera lo que es la base de intervención rápida de la OTAN. Entonces, muy cerquita de la zona cero en Bétera, lo que es la OTAN tiene todo el equipamiento y todos los mandos para poder desplegar más de 50.000 soldados en menos de 24 horas en cualquier lugar de Europa, con satélites propios, con equipos de visión nocturna, con todos los medios que te puedas imaginar para hacer ese despliegue del ejército. Evidentemente, como son recursos de la OTAN, lo tiene que solicitar el gobierno de España. Eso no se hizo. No se pusieron ese despliegue de tropas que hacía falta. Entonces, evidentemente, el desamparo que hubo fue brutal. ¿Por qué? Porque se iban enviando soldaditos en cuentagotas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que mucha gente no se murió de hambre ni de sed, porque hubo una marea de Con más los de vecinos. 30.000 personas voluntarios anónimas. que vinieron desde Valencia ciudad y de toda España a ayudar a la gente. Pero que hay que hacer un reconocimiento muy grande a todas esas personas que lo hicieron de manera desinteresada, pero también hay que poner encima de la mesa que no tendría que haber ido ni un solo voluntario, sino que tenían que haber ido 50.000 soldados equipados con todo tipo de maquinaria para poder ayudar, desde visión nocturna hasta maquinaria pesada, no escobas, abrir caminos, y luego también la capacidad logística que tiene el ejército de poder llevar a estas personas, porque pensemos que no solamente es las que fallecieron, muchas gentes se quedaron atrapadas en sus viviendas en todos estos pueblos, porque tenían montañas. Una prima de mi mujer que vive en Albal, pues montañas de coches en la puerta de su casa, y no podían salir a la calle. Y estuvieron hasta que llegó el ejército y empezó a quitar coches, casi una semana viviendo con lo que tenían, ni luz, ni agua, nada. Es decir, hay que ser conscientes de eso, ¿vale? Y sin gas para poder cocinar. Es decir, una situación muy difícil. Y eso se solventó gracias a los voluntarios, que salvaron muchas vidas. Es decir, y hay que ponerlo encima de la mesa. Pero deberíamos de aprender que el ejército no está solamente para cuestiones de defensa urgencia militar, sino ¿no? que en estas circunstancias se debería haber acudido a pedir ayuda a la OTAN y haber desplegado el ejército y haber llevado la ayuda que hacía falta a toda la población que estaba afectada, que eran más de 800.000 personas. Es decir, el tema era de una magnitud que no somos conscientes a día de hoy de todo lo que ha sucedido. Que se tardaron días en realmente empezar a Sí, ver una movilización a nivel de la administración. El escritor Sí, Santiago Posteguillo en el Senado lo explicó muy bien. Su explicación te produce él vértigo. estaba en Paiporta y si alguien no lo ha visto, es súper recomendable sí, buscarlo. que lo vean y porque que lo lean. Es decir, él, como es un escritor, sabe explicarlo muy bien y lo explicó, ¿no? Y además le afectó porque Sí, él estaba en Paiporta, Paiporta. estaba en Paiporta. Ponemos Yo no el lo vi, enlace pero- por si alguien lo Claro, quiere. pues pondremos el enlace porque la verdad es que yo también lo vi y es de estas cosas que se te quedan en el alma, porque lo que dices se sabe explicar muy bien, pero es que lo narró sin grandes... Entonces, Sí, yo no. lo que pediría que, por favor, para cualquier otra catástrofe que pueda ocurrir en España, que por favor el ejército, si hace falta
avisar a la OTAN, se avise a la OTAN y que despliegue, que tiene medios y capacidad, porque mucha gente te decía, no, es que si se envían más soldados, aquello es un caos porque en lugar de ayudar estorban. No, lo que era un caos y a veces con la buena voluntad estorbaban eran los voluntarios. El ejército, no con sus mandos y con sus equipos, Claro. no se hubieran estorbado. Y aparte lo que digo yo, es decir, la gente de la OTAN tiene sus propios satélites y no tuvieron el problema de comunicaciones Información, claro. que hay aquí. ¿no? Y aparte la organización, la mitad de recursos con buena organización hacen más que muchos recursos desorganizados. No, pero es que además lo teníamos al lado, en Vétera. Sí. No es que había que ir a buscarlo muy lejos. Están en Vétera. Nosotros la verdad es que con los voluntarios muy agradecidos, porque era exagerado. Si no iba a ser por ello, los primeros días lo único que había por allí eran voluntarios. Y entre voluntarios, clientes que se ofrecieron a venir al almacén a ayudar a limpiar. Es decir, que sí que es verdad que llega un momento que cuando pasan unos días ya los voluntarios van muy bien, pero y hay cosas que no... Donde no claro, llegan. ellos hacen limpieza rápida y Sí, tirar porque cosas. tú y yo con buena voluntad podemos estar haciendo la misma cosa de forma Es muy repetida bien. en lugar de sacar con rusos. Y luego ya imagino que una vez han pasado estos días, pues ya llega el momento de la toma de conciencia, ¿no? Al final son empresas pequeñas y ya te tienes que plantear, bueno, afortunadamente estamos bien, los trabajadores, la familia, pues en vuestro caso, por suerte, ya está, lo tenéis esto sin problemas, ¿no? Están bien, pero toca la segunda parte y bueno, y ahora cómo retomo, ¿qué tengo que hacer? Sois dos casos diferentes. ¿Cómo fue la toma de decisión de decir, oye, pues tiro para adelante o al final las circunstancias que te llevan a decir no puedo continuar? Bueno, nosotros sí, teníamos simplemente pensando que teníamos el otro almacén, Claro. ya nos pensábamos en tirar adelante como fuera. Sí que es verdad que allí en Algemesí el almacén pues podíamos recuperarlo perfectamente, pero sí que pensábamos, bueno, ahora vamos a estar una buena temporada sin poder estar trabajando como lo haces todos los días. Muchos clientes estaban haciendo limpiezas. Claro, no sabías cómo iba cuándo iba a volver la normalidad, funcionar, ¿no? Exacto, la normalidad. Y nada, sí que es verdad que nosotros ya cuando empezamos a ir a limpiar, claro, estaban todos, pues, voluntarios, clientes, familiares, que venían familiares de fuera a ayudar a limpiar. Pero es verdad que empezaron a venir, pues, particulares, algún cliente, oye, que me hace falta esto, tal, herramientas sobre todo, cepillos, cubos, lo que pudiéramos tener que les viniera bien, pues nada, aprovechamos ese tirón y nada, es verdad que en 2 semanas, 3 estábamos funcionando. Sí que es verdad que no al 100%, ahora mismo no estamos al 100%, porque claro, nosotros, una vez empezó la rueda de todos a pedir material, a rehacer todo el mal que ha hecho, pues no puedes estar, nosotros el almacén lo tenemos bastante bien, la verdad, viejo, que ahora aprovecharemos para hacer la reforma que queríamos hacer, pero ves tú que tienes muchas cosas, mucho material que no has repuesto, simplemente porque, claro, el día a día no te deja. Oye, que mira, que me hace falta este producto, oye, no lo tengo, pues nada, tienes que ir reponiendo como te hace falta. Y nada, de momento, ahora que ya estamos más o menos bien, pues no hemos tenido ningún problema así gordo y vamos a tirar adelante. Bueno, eso es buena noticia. Es complicado, pero... El caso de Juan Manuel, desgraciadamente, es diferente y tiene que ser muy duro ya asumir, decir, oye, porque al final es un proyecto personal también, son muchos años, es toda una vida. Sí, no, bueno, no fue una cosa evidentemente inmediata porque nosotros inicialmente intentamos ver qué se podía hacer, ¿no? Entonces, yo como presidente de la Asociación de Almacenistas de Valencia y miembro de la Junta Directiva de Andimac, pues
participo pues, en foros de la Cámara de Comercio, de CEP Valencia, entonces estuve informándome y participando y ver qué soluciones, qué alternativas teníamos. Entonces, en una de las reuniones de la comisión laboral de CEP Valencia se planteó el tema de si hacer ERTE sí o ERTE no, ¿vale? El ERTE, que es una figura que en la época de la pandemia funcionó muy bien, pues había que pensárselo 2 veces. ¿Por qué? Porque el ERTE tenía una pequeña trampa, y es que no te permitía, si tú hacías un ERTE, luego cuando retomaras la actividad, hacer una reducción de plantilla. Que eso en la época del COVID tenía una lógica, porque claro, en la época del COVID, pues nuestros clientes, nuestra competencia, los fabricantes, todo el mundo paró a la vez. En las mismas circunstancias. Todo el mundo paró a la vez. El problema ahora era diferente, porque el problema ahora es que los clientes, muchos continuaban el trabajo, porque lo que he dicho antes, es decir, nosotros trabajamos, aparte de Picaña y Paiporta, que es las zonas que nos tiene asignados el Grupo Gama, pues también obviamente la ciudad de Valencia, que está a 2 kilómetros de Picaña. Entonces, muchos clientes no les había pasado nada y seguían trabajando normalmente. Entonces, claro, no podía servirles ni atenderles. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que nuestros clientes necesitaban materiales, necesitaban servicio y no se lo podías dar. Evidentemente, la competencia nuestra, que está al norte, pues les podía servir sin ningún problema. Entonces, evidentemente, era una situación muy distinta de lo que fue el COVID. Entonces, nuestro planteamiento era, vale, nosotros a lo mejor no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos retomar la actividad, pero lo que sí que tenemos claro es que no vas a poder retomarla con los 15 trabajadores que éramos en el momento del 29 de octubre, sino que a lo mejor con 5, con 6. Pero claro, si tú hacías un ERTE y luego querías reducir la plantilla, tenías que devolver cualquier tipo de ayuda que hubieras recibido y las cotizaciones a la seguridad social que te habían bonificado. Con lo cual, era una solución que no era viable bajo nuestro punto de vista, porque era inflexible. Si hubiera, en lugar de dar esa solución, una solución de un ERTE, pero que te hubiera permitido reducir la plantilla a la actividad que te permitía, sí, a la realidad del negocio, la realidad del negocio, pues seguramente no estaríamos en la situación de no poder continuar, sino dices, oye, pues de una manera más pequeñita, más modesta, pero intentas volver a retomar la actividad. Eso por un lado. Y luego también, otro de los factores muy importantes es el hecho de que nosotros estamos en primera línea de barranco, como he dicho antes, y aunque hay gente que te dice, bueno, esto puede pasar una vez cada 500 años, sí. Eso es mucho decir, porque si tú te crees que estamos en una época de cambio climático, pues entonces no puedes hacer ese comentario de que esto no va a pasar dentro de 500 años. Yo recuerdo cuando era pequeño que el mar Mediterráneo nunca alcanzaba los 30 grados de temperatura, nunca. Siempre ha habido lluvias torrenciales en Valencia, siempre. Hubo en el 57 una riada en la ciudad de Valencia. Es decir, que evidentemente en Valencia siempre ha habido riadas y siempre ha habido lluvias torrenciales. Eso ha ocurrido siempre. En la zona de Alcira, Algemesí, aún más que en la ciudad de Valencia. Con lo cual, eso lo tenemos, somos conscientes de ello. Pero la magnitud de lo vivido, después de lo que uno lee sobre que el origen es justamente esa temperatura, del mar Mediterráneo por encima de los 30 grados, te dices, ostras, aquí hay un problema y muy serio. Luego también nosotros confiábamos en el tema del seguro, que pudiera dar una respuesta rápida, pero la triste realidad es que el seguro de respuesta rápida nada, y no ha sido ni nada que ver con lo que uno podía esperar o desear para poder retomar la actividad, porque hay una cosa que la gente no entiende. No lo entiende la Generalitat, no lo entiende el seguro, no lo entiende nadie. Y es el tema de que, claro, se quiebra cuando una empresa ha sido afectada, en el cual ha perdido todo, pues se quiebra lo que es el principio de empresa en funcionamiento. Entonces, lo poquito que haya podido quedar
en un altillo, pues eso ya no vale nada, porque la empresa no está funcionando. Al no estar en funcionamiento vale cero, aunque lo que está en el altillo no esté afectado por el barro, ¿no? Para que me entendáis. Entonces, yo en conversaciones con la consellera de Comercio e Industria planteé, hombre, está muy bien que se ayude a todas las empresas que han sido dañadas, pero la propia Cámara de Comercio, un estudio que decía que había 3 grados de afectación, moderada, leve o gran afectación. Y la realidad es que las ayudas que se han dado, aparte de ser escasas, han sido a todas por igual. Y yo eso lo critiqué y lo puse encima de ese y me dijeron, ya, pero es que como queríamos dar una respuesta rápida, pues se hizo un café para todos. Entonces, pues bueno, evidentemente que había que ayudar a todas. Es decir, yo no digo que al que ha tenido poca aceptación no haya que ayudarle, claro que hay que ayudarle, pero no en el mismo grado que una que ha sido muy afectada. Sí, que ha sido muy afectada y que además, como es tu caso, solo tienes un centro, claro, si hubieses tenido otro centro de producción, como ha sido otros muchos, pues por lo menos te puedes apoyar efectivamente en el otro. Entonces, eso por ese lado. Y luego realmente el hecho de que la ciudad de Valencia luego, durante mes y medio, estuvo sin metro, sin nada, colapsada totalmente, que ese es otro problema. Yo quiero reconocer, porque bueno, nos une ya una amistad antigua con Juan Manuel, porque estuvo yo desde que llegué a Andimac y Juan Manuel ya estaba y siempre muy vinculado. Y la verdad es que esos días, y además como has comentado, muy vinculado también a través de la Asociación de Almacenistas de Valencia, a nivel institucional, y muy preocupado siempre, y hemos tenido contacto durante este episodio. Y bueno, obviamente lo has pasado muy mal, porque es una decisión muy complicada y bueno, yo simplemente agradecerte el estar hoy aquí y agradecerte el apoyo que siempre has tenido y que estaremos mucho tiempo también por 1000 razones más juntos. Y bueno, la vida continúa, en tu caso, la vida continúa en el plano empresarial, quiero decir, ¿no? En el plano vital, que continúe por mucho tiempo. Yo simplemente una cosa añadir. Yo lo planteé en la Cámara de Comercio y dije, mira, la vida continúa, todo el mundo saldrá adelante. La diferencia es que esto puede ser como la posguerra en España, que se pasaron 20 años de pobreza, padecimiento después de la guerra, porque realmente, insisto, que lo que pasó en toda la zona afectada es como si hubiera habido una guerra, una destrucción total. O puede haber un plan Marshall, como pasó en Europa, que donde no había autopistas, empezó a haber autopistas, infraestructuras, que hizo que el resto de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue más tarde y más devastadora aún que la propia Guerra Civil Española, se recuperase antes la economía. Entonces yo reclamaba pues un plan Marshall. Eso no se ha dado y yo estoy convencido que Valencia va a salir adelante. No me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que no se hará a la velocidad ni con la mejora de infraestructuras que se debería de plantear. Es necesaria, porque luego quedará, los seguros se comportarán igual en estas zonas o serán más exigentes ante los riesgos. La población que quiera comprarse allí una vivienda, el otro día estaba hablando con una persona de Juan José Llora, del sector, decía, jolín, es que me iba a comprar un piso tal y ya no se me ha pasado por la cabeza mirar toda esa zona que antes lo tenía en el radar. Claro. Y entonces, claro, y estamos hablando, lo ha comentado antes Juan Manuel, cerca de 1 millón de personas los que habitan ahí, que es y cerca del 45, 50, no recuerdo, por ciento de lo que es la generación de PIB de la provincia de Valencia. Entonces, 30%. 30. Pues si tú no generas las garantías suficientes, que es desarrollar una infraestructura para que si dentro de 1 año o 40 vuelve a pasar, que no suceda una tragedia como esta, el riesgo de empobrecimiento de toda esta zona es... No hay que olvidar que en el 57 hubo la riada y que para que se hiciera el Plan Sur en Valencia, el alcalde de Valencia tuvo que perder su puesto. Se plantó en Madrid, desafió al general Franco y si no hubiera sido por él, pues Valencia se hubiera inundado. Pero perdió el puesto. Y han pasado 70 años, ¿no? O sea, que no 500. No. Y bueno, y ahora ya en tu caso, Juan Ramón, y ya para ir cerrando, ¿cómo ves desde la perspectiva ya más de negocio a medio y largo plazo los retos tuyos como empresario, o incluso ya por abrir un poco más el discurso de sector o empresa en un determinado sector? Hombre, nosotros con todo esto, la verdad que al principio no sabíamos cómo iría la cosa, pero bueno, ahora la verdad es que tenemos mucho trabajo por delante, porque claro, justamente en Algemesí ha arrasado todo el pueblo, quitando de 4 calles,
el agua llegó a toda Algemesí y claro, hay mucha reforma que hacer. Es verdad que Hace falta que haya dinero para hacerla también. Dinero está llegando, es verdad que lo decimos, nosotros por ejemplo hemos recibido las ayudas del Estado y de la Generalitat. Vale, van bien, no es suficiente, ni mucho menos. En cuanto a lo del consorcio, nos han dado un tanto por cien muy pequeño. No sabemos, tampoco nos han dicho, nos piden mucha documentación, listados, tal, pero no nos aseguran nada, no nos dicen nada. Pero bueno, gracias a todo lo que tenemos ahora, pues podemos tirar adelante, sí, porque más que nada la ayuda de los proveedores, que también tuvimos mucha ayuda, retrasándonos los pagos de facturas, que eso va muy bien para cuando no sabes cómo va a ir la cosa. O sea, en esos momentos los proveedores sí que respondieron muy bien. Hubo proveedores que todo material que hayas perdido te lo reponemos, sin problemas, sin coste ninguno. Yo creo que recuerdo que empezamos a enviar comunicados y pues, tanto proveedores como almacenistas de otras partes de España traían camiones, los proveedores. La verdad es que fue esa parte de voluntarios, ¿no? Yo destacaría incluso en nuestro caso, SICA, la delegación de aquí en Valencia, vinieron personalmente Paco Navarro y otra persona más a ayudarnos a limpiar. Trajeron una Karcher y todo para ayudar a limpiar. Lo hicieron en nuestro almacén y lo hicieron en otros almacenes afectados. Sí. Entonces, la implicación en ese sentido es de agradecer. Pues bueno, yo ya para acabar, de qué forma, si tuviéramos que trasladar un aprendizaje y de todo esto de forma muy sintética, con 3 palabras como Juan Ramón, y ya para cerrar, Juan Manuel. Hombre, sobre todo pues el tener en cuenta que todo esto puede volver a pasar y que la gente de arriba sabe que tiene mucho trabajo por delante para que ya, porque decimos, siempre hemos dicho la zona del Barranco del Pollo, pero también está la zona del río Magro, que también ha pasado mucho, que ha tenido mucho daño por allí. Yo lo que diría es que hay que hacer pedagogía, formación, tanto a la población como a los políticos, para que sepan cómo actuar en estas circunstancias. Pido que se pueda utilizar de una manera adecuada al ejército en estas circunstancias y sobre todo pues utilizar los medios que hay técnicos para poder avisar a la gente y poder evitar en la medida de lo posible la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. Sí. ¿Vale? Pero es muy importante, insisto, la pedagogía, porque 4 días después en Cadaqués hubo un aviso también de fuertes lluvias. La alcaldesa hizo un bando para avisar de que nadie aparcara en la calle principal, que es una rambla, prohibiendo aparcar. Al día siguiente en la playa lleno de coches. La gente, lo que pasa es que pasó a las 3 de la mañana y no hubo ningún muerto, pero aún estando avisados, aún estando la gente... Y aún habiendo pasado tan recientemente lo de Valencia. Cuesta mucho tomar conciencia. Hay que hacer una labor de pedagogía muy grande con la gente. Mi hija ha estado trabajando en Estados Unidos y allí a la gente que empieza a trabajar, lo primero es la formación en qué es lo que tienes que hacer, cómo actuar en caso de cualquier alarma, cualquier emergencia. En otros lugares, allí en Estados Unidos, lo tienen muy cualquier cosa, o en San Francisco terremotos, o entonces hay que hacer mucha pedagogía. Entonces, en ese sentido, este podcast es bueno para que la gente aprenda, sepa, pero sobre todo lo que hemos dicho antes, la vida continúa y independientemente de que haya gente que se haya quedado atrás, lo peor son las vidas que no se pueden recuperar, pero la vida sigue, gracias a Dios. Bueno, pues con este mensaje de que la vida sigue, porque es verdad, y un recuerdo a todas las personas afectadas y por supuesto víctimas y los familiares de las víctimas, ¿no? Que esto es lo más sagrado. Agradeceros, Juan Ramón y Juan Manuel, ¿no? la voluntad y el interés por estar aquí, por trasladar de forma, pues bueno, lo que vuestra experiencia es la experiencia de miles de empresarios y de cientos de miles de personas de la zona sur de Valencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Andimac. Muchas gracias. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.